Pues mi mamá salió hace rato con las maletas y me dijo que iba a ir a tu casa y que sí iba a vivir contigo mientras conseguíamos un lugar para ella. Pues te dijo mentiras, Bianca. Yo ni siquiera sabía que se iba de tu casa. Ah, entonces no está contigo. ¿No? Ay, Bianca, entonces, ¿para dónde se fue? Hola, mi amor. Flavia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues ya me vine a vivir contigo, lo que hemos hablado siempre. Así de la nada, sin ni siquiera avisarme que venías. Ah, es que te quería dar una sorpresa. Pero me habías dicho que entre nosotros ya no había nada. Bueno, sí, pero nunca te dije que yo no quería nada contigo. Lo único que te pedí fue paciencia, que me aguantaras para que este día llegara sin forzarlo. Y ya lo conseguí. ¿Qué, no me vas a ayudar con la otra maleta o qué? Flavia. Ay, ya, Iván, ven acá, ya supéralo. Ya, te sorprendí, pero aquí estoy, ¿eh? Ya estamos juntos. Lo que siempre habíamos soñado, mi amor. Ya no voy a tener que soportar los reclamos de mis hijas, ni que me chantajeen. Sí, eso me gusta. Me hace el hombre más feliz del mundo. Claro. Pero... ¿Pero qué? Ya, prepárame un martini, vamos a celebrar. ¿Te falta mucho, cariño? ¿Tú puedes creer que mi mamá se fue de la casa de Ariel y Bianca? Y ahora es que yo me entero. Ay, me sorprende que haya durado tanto. La veo perfecto peleándose con Bianca por todo. Porque sí, porque no, porque a lo mejor, porque quién sabe, porque también, Bueno, con porque... tal que no le dé por pelearse conmigo ahora, pues no hay problema. ¿Por qué se va a pelear contigo ahora? Porque va a vivir con nosotros. Por un tiempo. Hasta que consiga una casa. Nico, tú sabes que mi mamá no tiene más nadie, solamente Bianca y yo. Y si ella quiere vivir con nosotros, pues tenemos que recibirla, no es mi mamá. Claro, claro. Digo, lo decía yo más que nada por Fede y... Bueno, este lugar no es muy grande, no creo que vaya a estar muy cómoda aquí. Oye, Nicolás, no puedo dejarla sola, en la calle, ahí, abandonada, a su suerte, ¿no? Si nosotros podemos recibirla, tenemos que hacerlo. Tú eres mi esposo. Me tienes que apoyar. Flavia, te juro que esa mujer no es nadie. ¿Cómo que no es nadie? ¿Cómo que no es nadie? Es una vieja que está desnuda en tu casa. Vete al cuarto, por favor. Entiéndeme, Flavia. Me cansé de esperarte indefinidamente. Ah, sí, pero sí andabas conmigo cuando estaba casada y no me pudiste esperar. Ahora que podíamos estar juntos. ¿Juntos? Flavia, tú me volviste a sacar de tu vida y me dijiste que lo nuestro no podía ser. Además, esa mujer... ¿Esa mujer qué? ¿Eh? ¿Qué? Te esperé por años, Flavia. Por años te estuve esperando. Y tú dejaste muy claro que lo nuestro no podía ser, a pesar de que no había impedimento de ningún tipo. Sí, y todo lo que te dije te entró por un oído y te salió por el otro, ¿verdad? Flavia. ¡Te pedí paciencia! Flavia, yo solamente era tu comodina conveniencia. Me utilizabas como querías. Cuando te sentías sola, me metías en tu vida. Cuando te estorbaba, me sacabas de tu vida. Y me perdonas, pero yo me cansé de que jugaras conmigo. ¿Y quién es esa, eh? ¿Es tu novia? No. Ah, ¿es tu amiga con derechos, entonces, o qué? Lo siento, cariño, pero tu tiempo se terminó. Son $500. Es una prostituta. Me cambiaste por una prostituta. Ahora sí podemos poner la que yo elegí.
Claro, mi amor. Yes. Hola. ¿Quién quiere más palomitas? Yo. Ay, yo también, por favor. Ay, bueno. Bianca, ¿no estás preocupada por tu mamá? Debe estar por llegar a la casa de Penélope. Pero es que se fue hace más de 2 horas. Ah, seguramente fue a hacer algo primero y después se va a su casa. Creo que Nina tiene razón, cielo. Llamemos a Flavia. Ay, a ver mi dónde amor, está. por favor. Pareciera que no la conocieran. Ella es así. Le encanta preocuparnos, le encanta el drama. Además, si la llamo es como darle importancia. No, mira, yo creo que de todas maneras... No. Ay, mi amor, por favor, te lo pido. Vamos a disfrutar de este domingo que tenemos mucho tiempo sin estar así. Sí. Ah, bueno, ¿saben qué? Voy a buscar vino para que nos relajemos un poco. Es una gran idea. Yo te voy a acompañar. Te ayudo con las copas. ¿Qué quieres, Bruno? Te estoy diciendo que necesito hablar contigo, Bianca. Entonces, habla. Perfecto. Cuando estaba con tu mamá, que estaba empacando, dijo cosas muy raras sobre lo que pasó entre nosotros en el taller. Bueno, ella es así, siempre anda con intrigas. Bianca, ¿le dijiste algo? ¿Algo de qué? Ella. Tú sabes muy bien lo que te estoy diciendo. Dime. ¿Qué? Ah, de cuando me intentaste besar. Eso. ¿Sabes qué? Yo creo que hubiera sido mejor si le hubiera contado a Ariel. Así el que estuviera fuera de la casa hubiera sido tú y no mi madre. ¿Eso es lo que quieres? Dime, ¿eso es lo que quieres? Bueno, yo creo que esa es la única manera para que te saques esa obsesión que sientes por mí. ¿Sabes qué? Si eso es lo que quiero, es perfecto. Mañana mismo estoy fuera de la casa. Solo tienes que mirarme a los ojos y decírmelo. Pídemelo. Dime que me quieres lejos. Dímelo. Mira, ¿sabes qué? No importa. Porque de todas formas, en unos meses vas a estar fuera de la casa. Te vas a casar con tu modelito, ¿no? Y sabes que no te preocupes. Mi madre no sabe nada. Flavia, por favor, mi amor, no te vayas No te me así. acerques, no me toques. Me das asco, me da vergüenza haber estado enamorada de ti. Entiéndeme, fue algo puramente físico, sin importancia alguna. Tú bien sabes que mi corazón es solamente tuyo, que esperaría por ti toda la vida si fuera Sí, necesario. esperando con una prostituta, ¿no? Qué buena manera de esperarme. Por favor, estamos a punto de lograr lo que siempre hemos querido. ¡No me toques! No te vayas, no te vayas. Yo vine a quedarme contigo. Pero mis esperanzas de estar contigo ya se murieron. Flavia, yo te amo, mi vida, te amo. Empecemos de cero, olvidemos todo lo que hemos vivido para estar juntos, ¿ok? No estropees este momento por una Ay, tontería. ahora yo lo eché a perder. Qué poco hombre eres. Mira, no tiene importancia. Esa mujer... Es una prostituta. Qué bajo caíste. La metiste a la cama que yo iba a compartir contigo. Flavia. 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 Por favor. ¿A dónde la llevo? Señora. ¿Quién? ¿Se puede? Don Salo, usted por acá arriba. Claro. Qué bonito está tu cuarto. Hace mucho que no venía por aquí. Tú sabes que subo poco. Y bueno, pues solo lo hago en ocasiones especiales. ¿Y qué tiene de especial este domingo? Bueno, pues vengo a pedirte un favor que solo me atrevo a hacerlo por la confianza que siento contigo, mi niña. Claro que sí.
¿Cómo lo puedo ayudar? Gracias, mi niña, gracias. Mira, abajo hay un hombre sufriendo como nunca lo había hecho en su vida. Mi niña, él es un ser humano bueno y especial que por una equivocación está pagando un calvario. Una equivocación que lo pudo haber mandado fácilmente a la cárcel. Eso es lo que menos le importa. Él lo que quiere recuperar es lo que perdió contigo, mi niña. Gonzalo, Jair pasó por encima de nuestra amistad sin que le importara nada. Me respetó a mí, a mi invitado, se portó como un orangután. Bueno, pues él lo sabe. Por eso quiere recuperarte. La cárcel no es su preocupación. Eres tú, mi niña. Que no sufra más. Ya no lo castigues. Yo no le puedo decir a mi corazón que deje de sentir esta rabia. Estoy muy afectada. Y mientras me sienta así, yo no puedo hablar con Jair. Bueno, Penélope, si sabes algo de ella, si te llama, me avisas, por favor. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Que no ha llegado a su departamento. Pero ya habló con ella. No le contesta las llamadas. Qué raro. Salió hace horas de acá. ¿Será que le pasó algo? No lo creo. Seguramente fue a hacer otra cosa y después va a la casa de Penélope. ¿Por qué no contesta su celular? Mi amor, ella es así. Ese es su estilo. Le encanta llamar la atención. Quiere que nos preocupemos por ella. Esto es justamente lo que ella quiere, que nos estemos preguntando si le pasó algo. Podríamos llamar a la policía, ¿no? No, mi amor, no exageres. Ella está bien. Bueno, uno nunca sabe. Puede que lo que digas sea verdad, como puede que no. Mira, más vale prevenir. ¿Ya intentaste a su celular? Mi amor, ¿no escuchaste que no le conteste el teléfono a Penélope? Bueno, a lo mejor a ti sí. Mi amor, deja el orgullo de lado y llámala. Solo para estar seguros de que está bien. No, mi amor, no voy a caer en su juego. Ella está molesta, mi amor, porque sabe que la decisión de que se fuera de la casa no fue tuya, sino mía. Tiene rabia y no pienso caer en su juego. Solo una llamada, cielo. Con eso dejamos la preocupación a un lado. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.